como accidentado hoy la sesión. Entonces, ¿cuál es la clave entonces ahí? Porque si realmente pues el cuerpo es diferente entre hombres y mujeres, somos un poquito más grandes nosotros que ustedes, pues eso en proporción, digamos que no, pues no afectaría mucho, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema realmente detrás de todo esto? Que las mujeres son un poco más sensibles al CO2 y tienen menos presión de CO2 en sangre. Entonces son mucho más sensibles a los cambios que tiene el CO2. Si ya tienen un poco menos, digamos, como de tolerancia, cualquier afectación que yo tenga sobre mi sistema nervioso, cualquier cosa que me saque a mí, digamos, pues de mi centro y me ponga a mí hiperventilar un poco, me puede llevar mucho más fácil a un ataque de pánico, de ansiedad, porque recordemos que los ataques de pánico, de ansiedad, en gran medida están relacionados con la forma como nosotros respiramos, porque si yo empiezo a hiperventilar y reduzco los niveles de CO2 en mi cuerpo, pues eso me puede llevar a mí a sentir que no me está entrando aire, pues el sistema nervioso va a estar en un estado muchísimo más de alerta y voy a sentir una sensación de taquicardia, que eso es pues lo que empieza a retroalimentar muchos de estos casos. Entonces, bueno, pues ya sabemos que de alguna manera, pues tenemos cuerpos muy similares, pero ya hay una sensibilidad que es diferente entre hombres y mujeres. Ahora, ¿cuál es realmente, digamos, como el gran detonante de todo esto? Es que ustedes tienen un cambio hormonal durante el mes que lo que hace es que llega después de la ovulación y hay un aumento en la progesterona. Y ese aumento en la progesterona lo que hace es que la progesterona, uno de los, digamos que de los efectos que produce sobre el cuerpo es respiratorio. Entonces estimula la respiración. ¿Qué sucede? Que empiezan a hiperventilar crónicamente sin darse cuenta. Y eso sería algo muy chévere que ustedes de pronto puedan analizar y es poner una cuenta regresiva, por ejemplo, unos días antes de que llegue el periodo, contabilizar un minuto y contar cuántas veces respiran en ese minuto espontáneamente, sin controlar la respiración, sino simplemente contar las respiraciones que sin pensar están haciendo, comparado con cuántas veces por minuto respiras el día que después o unos días después que ha pasado el periodo. Muy probablemente va a haber un aumento de respiraciones por minuto cuando se acerca el periodo por ese aumento de la progesterona. Entonces, ¿qué sucede? Pues que si ya de por sí son más sensibles al CO2, lo que va a terminar haciendo esto es que produce un efecto pues mucho más eh, sensible, o sea, van a sentir muchísimo más el efecto de la ausencia de CO2, de la hiperventilación, porque muchos de los síntomas asociados, por ejemplo, en un síndrome premenstrual, son los de una persona que hiperventila. De hecho, hay veces, digamos que no es como que se ponga en duda, porque pues existe, porque es el efecto de todo este proceso hormonal, pero el síndrome premenstrual no es algo aislado, digamos que uno lo podría encasillar como un síndrome hiperventilatorio, por así decirlo. Claro, que hay detrás? Que hay un aumento de la progesterona, que es la que se encarga de que esto suceda. Entonces, ¿cómo puede uno empezar a solucionar esos síntomas premenstruales, por ejemplo? Pues una estrategia clave que, pues, como lo hemos hablado en muchas ocasiones, es que la respiración es la llave de entrada al sistema nervioso. Si yo mejoro la forma en que respiro y mejoro los niveles de tolerancia y de sensibilidad al CO2 y yo no me siento ahogada tan fácil durante mi día a día, cuando lleguen esos momentos donde la progesterona aumenta, pues los efectos no se van a sentir tan potentes. No quiere decir que pues sea la cura, seguramente hay en muchos síndromes premenstruales otras causas detrás que hay que revisar, pero sí o sí va a mejorar en algo tu vida, o sea, así no sea el síndrome premenstrual, pues algo en tu salud va a mejorar si mejoras la forma en que respiras. Entonces eso pues muy clave. Ahora, desde la parte biomecánica también, que es muy
importante, digamos, tener en cuenta ahí, que como el, el diafragma está conectado en parte, pues, o sea, es uno, en parte no, pues el diafragma está conectado con el suelo pélvico. Entonces, en la medida que uno también mejora la biomecánica respiratoria, va a mejorar ese suelo pélvico para todos esos temas de incontinencia y demás situaciones que pueden ser muy frecuentes, digamos, en las mujeres y sobre todo, pues, como en la edad adulta. Eh, ¿Qué más? Que el hecho también de hiperventilar es lo que termina siendo es que al disminuir los niveles de CO2 en el cuerpo, pues disminuye la capacidad de uno oxigenarse. Y por eso la sensibilidad al dolor aumenta. Entonces, el cólico menstrual pues tiene mucho que ver, pues no tiene mucho que ver, aunque aumenta, claro, la sensación de dolor, porque si yo hiperventilo, libero mucho CO2, recordemos que la pérdida de CO2 lo que va a hacer es cerrar las vías circulatorias, y al cerrar las vías circulatorias, pues va a haber una mayor, pues no va a haber flujo sanguíneo, y eso hace que aumente también la sensación de dolor, que haya una mayor contracción muscular. Clave eso, pues, para tenerlo, digamos, también ahí en cuenta. ¿Qué más es importante decir de esto? Pues que las mujeres tienden, por ejemplo, a ser mucho mayor eh, como sensibles a los problemas respiratorios, y hay una relación directa entre los problemas respiratorios, por ejemplo, y cuando el periodo llegó a muy temprana edad. Eh, no se entiende todavía muy bien la relación, pero hay una relación directa que, por ejemplo, las mujeres cuando a más temprana edad se desarrollan, aunque pues sí la explicación, digamos que se explica desde el hecho de que cuando tú tienes tu primer ciclo menstrual, prácticamente el cuerpo para de crecer. Entonces, si no se ha desarrollado muy bien, las vías aéreas no se desarrollan muy bien y hay una mayor tendencia al asma y a problemas respiratorios en general. Entonces, también digamos que ahí es clave. Y pues lo mismo, o sea, entramos, si nosotros respiramos y mejoramos la forma en que respiramos en el día a día, pues vamos a hacer todo el camino inverso, digamos, para hacer la corrección de todos estos problemas que muchas veces se pueden presentar. Eh, Eso les quería, pues, como compartir. No sé si de pronto tienen alguna duda, aprovechando que estamos acá por mí y quieren preguntar algo. ¿Todo bien? Hola Mauro, no, pues yo por ejemplo, hoy estoy justo con la luna, pero he tratado de respirar para poder hacer la contracción del piso pélvico, pero el dolor es, la verdad, es fuertecito. ¿Cómo lo puedo mejorar? Y más para irme ahorita a descansar. ¿Cómo puedo? No, yo de pronto ahí no te recomendaría porque sí, claro, si el dolor es muy grande y pues ya hay una contracción, no haría un ejercicio de contracción. Te recomendaría más bien como un ejercicio biomecánico, o sea, como de hacer como de expansión de acá, desde arriba, digamos, del diafragma. Y clave, las pequeñas retenciones, como esas pequeñas acumulaciones nuevamente de CO2, que es como lo que vamos a hacer ahorita en el ejercicio, y eso pues va a ayudar a que el músculo se relaje. Vale, gracias. Con gusto. Aida tiene una pregunta por acá en el chat. Sí puede influir, de eso vamos a hablar en la clase del jueves, ya cuando la clase del jueves está más dedicada a la parte de la menopausia, qué pasa ahí también, porque pues, están también los estrógenos, y también eso tiene implicaciones, digamos, como la migraña y otras situaciones, pero también pues puede tener que ver. Lo que pasa, lo que sí o sí sucede es que las hormonas afectan la respiración, y si la respiración está disfuncional, la probabilidad de que hayan problemas de ansiedad va a ser mayor. Eso, digamos que es una línea eh, recta, por así decirlo, pues, o sea, hay una relación directa entre las dos cosas. Y si mejoras la forma como respiras, muy probablemente van a mejorar muchísimo los síntomas de la ansiedad y van a mejorar muchos otros de los síntomas, digamos, de la menopausia. Listo.
Gracias. A ustedes. Bueno, voy a poner entonces un ejercicio de respiración que se los había prometido como en las clases de la semana pasada, pero no lo llegamos a ver, que es el ejercicio de 4-5-1. Es 4 segundos yo inhalo, 5 segundos yo exhalo y hago una pequeña pausa de 1 segundo para hacer una pequeña acumulación de dióxido de carbono y eso ayudar también a liberar tensión, a que se estimule el nervio vago y a relajarnos. Podemos hacer el ejercicio de durante la exhalación, que no se alcanza a escuchar muy bien acá en mí porque él corta como el ruido, al exhalar y hacemos esa pequeña pausa. Y otro ejercicio, pues, que es clave, digamos, para ustedes, o sea, para todos en general, pues, por esto del suelo pélvico, que aprovechando lo que la pregunta de Clau, es, o sea, mover el diafragma. No es tanto la barriga, que es lo que a uno normalmente le dicen, infla la barriga para respirar, no, es mover el diafragma. Y es moverlo en las 3 dimensiones. Entonces, atención a eso cuando hagamos el ejercicio. Lo voy a poner 8 minuticos y para que nos relajemos. Listo. Ahí la ven, ¿cierto? Entonces nos ponemos en una postura erguida, espalda derecha, lengua en el paladar y vamos a respirar muy lento con la boca cerrada y respirando muy despacio. Inhala suavemente por tu nariz, exhalas y haces una pausa. Nuevamente inhalas, exhalas, pausa. Nuevamente. Pequeñas retenciones. Mm, 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 Respira suavemente. Trata de inhalar la menor cantidad de aire posible. Casi que empecemos a sentir un pequeño deseo de querer respirar más. Que la respiración, el volumen lo reduzcamos a la menor cantidad que sintamos poco.
Respiras profundo, moviendo la base de tus costillas. Se mueve el diafragma en las tres dimensiones, suavemente, poquito. Inhalamos profundo, pero no grande.
también. Ese era un ejercicio que es clave porque podemos combinar muchísimas cosas ahí, tanto la biomecánica como bajarle un poquito el volumen a la respiración, alcanzar a sentir ese pequeño deseo de querer respirar, la pausa que nos da esa pequeña acumulación de dióxido de carbono, que todo eso es clave. Y eso con la migraña, por ejemplo, cuando tienen esas migrañas también muy asociadas pues a la fase menstrual, eso es porque disminuye rápidamente el estradiol y el estradiol protege los vasos sanguíneos, entonces como ese golpe también de pérdida, lo que hace es que genera una vasoconstricción y la manera, digamos, ahí de uno ayudar también al cuerpo a contrarrestar esas migrañas es mejorando la tolerancia al CO2, que el cuerpo tenga mejores niveles de CO2, porque al tener esos niveles, pues va a permitir que las venas y las arterias estén un poco más abiertas, por lo tanto no va, digamos, a atender tanto a la migraña. ¿Cómo se hace eso? Y clave, 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 respirando todo el día por la nariz, día y noche. Eso, pues, insisto y seguiré insistiendo. Y si no lo han hecho y todavía no me creen, no lo hagan. Pero realmente no, como que llegar a notar cambios y ver realmente efectos positivos y rápidos en la respiración es clave eso, porque pues eso es casi la mitad, bueno, no la mitad del día, pero pues sí son muchas horas de las que estamos dormidos y estamos respirando con la boca abierta, pues son muchas horas en las que estamos respirando de manera disfuncional, por lo tanto pretender tener la respiración funcional así, pues es muy difícil. Entonces van a notar, puede que al principio genere desespero. Tuve el caso, por ejemplo, de una mujer que le costaba mucho la primera semana taparse, se lo quitaba por la noche, pero después de una semana me dijo, ya, o sea, la vida me cambió radicalmente, yo no puedo dormir sin él, se me quitaron las migrañas porque le daba mucha migraña, sobre todo cuando con el periodo, sin el periodo, sobre todo cuando trasnochaba y por su trabajo tenía que trasnochar mucho y esto hizo que se le quitaran esas migrañas y que contara con muchísima mayor energía. Entonces, pues, no me crean, inténtenlo. Y otro ejercicio, ya como para terminar, y lo hagamos así sea un minuto, es el ejercicio de disminuir el volumen respiratorio de la respiración sutil, para que podamos aprender a entrenar el cuerpo a respirar más despacio, para que cuando la progesterona aumente, pues ese impacto sobre la respiración no sea tan grande y puedan seguir respirando un poco más despacio. Entonces es simplemente poner el dedito acá debajo de la nariz y empezar a respirar más despacio, disminuyendo ese volumen de la respiración, haciendo que la respiración sea más suavecita. Respiramos suave, lento. Apenas sintamos un deseo de querer respirar, que lo podamos sostener muy despacio. Vamos acortando la respiración. Sentimos cómo se aquieta la mente, cómo cambia la temperatura del cuerpo. Respiramos más despacio, saludamos. Y muy bien.
Volvemos por aquí. Muchas gracias por la paciencia de esta noche. Un poco accidentada la transmisión. Les mando un abrazo muy grande. Si tienen preguntas, bienvenidas. Y bueno, espero que les haya gustado. De verdad, me encantaría poder ser mujer para poder entender un poco más qué se siente, pero créanme que, o sea, desde ser hombre y pues la afectación que, digamos, la respiración tiene sobre el sistema nervioso, digamos que yo lo he podido comprobar y he podido sentir cómo se siente de un lado y del otro, y la verdad, funciona. Es de constancia y de estar juiciosos con los ejercicios, hacerlo, y van a empezar a notar cambios. Entonces, aquí seguimos trabajando para que eso suceda. Les mando un abrazo muy grande, espero que lo hayan disfrutado y bueno, nos vemos el jueves. Gracias, Mauro. ¿Qué más que lo intentas? Es un poquito difícil, no te quedas de hombre. Duele. Bueno, que descanses. Chao. Chao, que estén muy bien. Mar, queda grabada. Sí, no, quedó grabada desde casi el comienzo. Yo la voy a subir y espero, yo creo que de pronto repetirla para que quede también más chévere. O hacer una clase más extensa de todo. Y digamos, no limitarlo tanto a que sean 20 minutos, sino poder explicarles muy bien a profundidad como cada de estos puntos, porque hay muchísimo de qué hablar de esto. Entonces, chévere. Apenas la subo igual ahí a YouTube y les mando el link. Muchas gracias, Mauro, súper relajante justo por estos días que andamos en lunas. Muchas gracias, Mauro, buena noche. Me alegro que les haya servido, que les haya gustado. Gracias, chao. Un abracito, chao.